Revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos saludar a la doctora Patricia Estupiñán, directora editorial de la revista Vistazo, y a la doctora Saudia Leboyer, periodista y catedrática universitaria. Las dos, gracias por acompañarnos. Bueno, el señor presidente electo nos ha hablado de un código de ética para funcionamiento del Ejecutivo y, entre otras cosas, nos habla de los nombramientos y de los parientes que podrían estar en la función pública, ¿no? Eso algunos me decían, per se no es un acto de corrupción, que uno tenga un pariente que pueda cumplir con los requisitos o que además tenga más requisitos de los que se requieren y pueda ayudar y uno esté consciente de que puede hacerlo, convocarlos a la función. Se puede medir por eso. Y antes de entonces de ir, les quiero pedir que le escuchemos al presidente electo lo que dijo al nombrar al gabinete social. Esto es lo que dijo. La patria los llama a ser funcionarios ejemplares, a ser los primeros en cumplir, como dije, con honestidad y dedicación sus tareas. A flor de piel está la sensibilidad del pueblo ecuatoriano. Están indignados con la corrupción, están indignados con la falta de ética del sector público. Nosotros tenemos que sanar esas heridas. Cada ecuatoriano con el que he conversado me ha advertido de la necesidad de la lucha contra la corrupción que llevaremos al extremo. En nuestro gobierno no habrán parientes, no habrá parientes en el gobierno, no lo habrá del presidente de la República, pero desde ya les advierto a ustedes, queridos ministros, que se eximan de considerar a ningún pariente en su equipo de trabajo, de que verdaderamente cumplamos lo que me comprometí en campaña. Luchar contra la corrupción. Y ahí está, nuevamente buenos días Patricia, bienvenida. Estos son unos lineamientos que nos presenta el presidente electo. Pasa por esta sensibilidad de la cual veo que está muy consciente el presidente de los ecuatorianos. ¿Hasta cuándo esto? ¿Cómo entendemos este mensaje, Patricia? Nuevamente bienvenida. Hola Francisco, un gusto compartir este panel con Saudia. Bueno, me parece que es súper importante el hecho de evitar el nepotismo. Aquí, yo diría el nepotismo y el amiguismo, que es algo inherente a nuestra cultura, pero que en realidad es una de las cosas que digamos que es la piedra angular donde se comienza a generar la corrupción. Porque nosotros tenemos una lealtad primera hacia nuestros seres cercanos. Eso es humano. Yeah. Pero en el Estado, la lealtad debe ser al Estado, a los ciudadanos, y no a nuestra familia, y no a nuestros amigos. Y es muy difícil, por esos lazos de cariño, decir esto no es correcto, has hecho un mal trabajo y te vas. No, eso pone eso barreras, no ocurre, ¿no? En una sociedad civilizada, desarrollada, no digamos civilizada, sino desarrollada, es impensable que uno le haga un favor a un amigo o a un familiar, que la cola la hacemos todo, pero no porque el cajero es mi amigo, voy a pasarme un poquito más adelante. Son desde esas cosas tan pequeñas donde comienza a surgir la corrupción, así que a mí me parece excelente esto de que, y ojalá se cumpla, de que no haya parientes ni del presidente, ni amigos, ni nada, sino que la voz que uno escuche sea la del presidente y de los ministros que tampoco tengan parientes, porque por más calificados que sea, este lazo
si hay Hay excepciones, un comienza conflicto. a degenerar. Hay un conflicto de intereses, ¿no? Al saludar nuevamente a Saudia Leboyer. Saudia, este mensaje que para algunos puede decir eh, es cosa pequeña, pero como Patricia lo realza, dice, no, no, es un mensaje que nos hace pensar desde el comportamiento de quienes van a conducir el país hacia que la sociedad valore eso. ¿Tendrá un valor o un impacto sobre el comportamiento? Bienvenida, Saudia, buenos días. Gracias, Francisco. Buenos días. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Gusto saludarte y buenos días a todos. Claro que tiene un impacto importante, no solo porque es una cuestión discursiva, porque si esto se llega a convertir en un hecho en política, tú sabes que los hechos pesan más que las palabras. Entonces, si no se encuentra después cuando la prensa empiece a averiguar, bueno, quiénes mismos son los ministros, los colaboradores, los asesores, y se ve que se ha cumplido esto, va a ser bien importante porque, como decía hace un momento, eso ya va a ser un hecho político y un hecho político siempre va a ser una cuestión ejemplificadora. Ahora, yo he estado oyendo toda la mañana tu programa y veo que siempre el tema ético está encima, ¿no? Y eso te habla del tema ético mezclado con la cuestión cultural del país. Sí, o sea, es que algún momento tenemos que empezar. No estoy diciendo que todos seamos corruptos, yo creo que más bien muchos no estamos en la línea de la corrupción, pero a ese grupo de corruptos sí hay que empezar a pararles el carro y eso también implica todo un tema de rendición de cuentas que no podemos olvidar. Entonces yo creo que ahí el presidente electo está dando una línea clara y que esperemos que todo el mundo se mantenga en esa línea, ¿no? Porque empiezas a irradiar el ejemplo, ¿no? Yo siempre he trabajado en empresas o en lugares que el jefe es el que más trabaja. Y nos exigían cuando llegábamos a ciertas jefaturas que trabajemos más, porque el ejemplo ayuda muchísimo y ayuda a crear justamente esta cultura que se necesita ir transformándola y cambiándola, porque es bien fácil estar en un escritorio sin hacer mayor cosa y al final del mes cobrar un cheque. Eso es parte también del trabajo que hay que hacer. Claro, y esto entonces nos lleva a replantearnos, Patricia, una nueva visión del funcionario público, una visión y una misión. Como dice Saudia, no es correcto tampoco que estén sentados y sepan ellos con seguridad que van a cobrar el fin de mes, pase lo que pase, van a cobrar, sin poder medir la calidad del servicio que le dan al ciudadano, del quien al fin y al cabo son sus empleados. Pero también hay ahí, y Saudia decía, estuvimos escuchando, hay un problema de recursos para financiar eso, porque la masa salarial es altísima y eso va a causar también problemas y van a exigir. Nos encontramos con esta ley intercultural que necesita 2.000 millones de dólares para ser financiada y no ha sido ético que lo aprueben. Patricia, la ética, como dice Saudia, y lo que al iniciar comentábamos, es parte de la cultura. Hay que hacernos un reto de comportamiento y de compromiso los ecuatorianos. Yo digo, desde el hogar hay que ir cambiando y con el ejemplo, porque ¿cómo se puede enseñar a un niño que no mienta si le dices, bueno, copien el examen y yo le perdono esa copia? O en la universidad, los estudiantes yo siempre recuerdo la anécdota de 2 decanos de unas facultades de periodismo de importantes universidades. En la una, que un estudiante le votaron porque copió y el padre, que era un juez, vino y encaró al decano. Y en la otra, que también en Guayaquil le dejaron a una persona de año y el papá, que era un policía, vino a querer comprar al decano. Entonces, si las autoridades tienen estos conceptos, ¿cómo podemos cambiar? Ecuador necesita otra cultura, una cultura de honestidad, y la honestidad comienza desde las cosas más simples, como es tan malo robarse 1 millón como copiar un examen, porque el que copia un examen es un deshonesto. Y mientras condonamos y decimos, eso no es tan malo, pues fue una copia, etcétera, lo único que estamos haciendo es fomentar para que no haya límites. Claro.
y que todo se vea pues con una tranquilidad. Se normaliza el acto de corrupción, se normaliza aquello de la viveza criolla que decimos entre comillas, y que no es viveza criolla, es deshonestidad y no criolla, es simplemente deshonestidad, Patricia. Así es corrupción, digámoslo con todas las palabras, es tan corrupto el que copia como el que roba. Es en grados, y el que copia de niños seguramente robará millones si es que tiene al alcance estar en un puesto público, porque se cree que eso, en el puesto público el dinero es de todos y de nadie. Y no, el dinero, ese que se roba, afecta a no tener salud, a no tener las cosas que debe dar un Estado, que no se compensa con que tengamos con carreteras, como se decía antes. Claro, y ya tenemos. No. Y ahora creo que hemos dado una muestra de sorpresiva a la mayoría de ecuatorianos, decir, no queremos eso. Queremos gente limpia que maneje los recursos. Queremos que nos den trabajo y queremos trabajar, porque nada saca a un pueblo del subdesarrollo más que el trabajo. Y el trabajo es lo más digno. Tener moral de mendigo, de extender la manito para que me dé el Estado, eso no está bien. Eso no está bien. El Estado debe darme salud, debe darme educación, y pare de contar, el resto tengo que hacerlo yo. Eso me da dignidad humana. Y nosotros los políticos desafortunadamente tenemos una historia de regalos y dádivas que es tan perjudicial, y de creer que el papá Estado es el que debe solucionarme todo. Y eso facilita también la corrupción de quienes llegan al poder, porque con engaños se eligen. Y eso es algo bueno de esta elección, que no ganó el que ofrecía $1,000 mensuales. Para la primera semana, $1,000 sí. de apenas suba. A la primera la semana. gente no le creyó. Y claro. Entonces eso, hemos dado unos pasos. Ojalá no se enturbien en el camino. Tengamos un poco de esperanza. Hay un rayito de esperanza. Es esa bocanada de aire fresco que recibimos el 12 de abril, porque justamente es, como nos recuerda Patricia Saudia, no se optó por quien ofrecía los $1,000, pero en la primera vuelta un 33% como que no sé si le creyó, pero como que encontraba que ese camino era el modelo a seguir, pero no, a la final el Ecuador se decide por encontrar trabajo, por encontrar seguridad, porque los que estén no le mientan y no le roben. Y ahí hay un gran trabajo de la academia también por hacerse, porque muchos, en algunos casos, en las privadas, parece que porque pagan tienen que graduarles al final, o sea, pasar un tiempo y porque les pagan eso es así. Y en el sector público, las universidades, como paga el Estado, entonces no les cuesta, me tienen que responder. Hay también esa actitud. La academia puede ayudarnos a construir lo que Patricia y tú sostenían al principio, Saudia. Es que esto es un esfuerzo de todos, o sea, todo lo que está ocurriendo en el país y que lleva a sacarle al país adelante tiene que ser un esfuerzo donde participemos todos y asumamos responsabilidades todos, porque en función de lo que decía Patricia, sí, es desde el año 2006, si queremos ponerlo un poquito antes, dependiendo, pero en el 2006 se agrava esta cuestión de que es un estado en donde todos tenemos derechos y las obligaciones. A mí de pequeñita me enseñaron que cualquier derecho acarrea una obligación, pero en cambio ahora estamos ante una cuestión cultural donde el Estado tiene todas las obligaciones y pues cuando a ti te toca pagar un impuesto estás viendo cómo le haces para que se te baje, que ahí sí no es justo, no me parece, no esto. Voy a hacer un ejemplo basado en la entrevista que hacías hace un momento del transporte en Quito. O sea, quieren subir el pasaje pero no quieren mejorar. O sea, demen porque yo me merezco. Entonces está tan implementado eso en la cabeza de que todo es obligaciones de los otros porque yo tengo los derechos, cuando si es que empezamos a trabajar de que no todo es
obligación del Estado, o sea, no hay el papá, o sea, tú, incluso en una familia, los padres tienen que decirles a los hijos, hasta aquí llegaste, yo no te apoyo más, es tu responsabilidad porque tienes que aprenderte a lavar la cara con las dos manos. Entonces, cuando tú me dices la academia, yo te digo la academia y todos, porque esto es un problema de país. No es un problema de 4 personas y que es un proceso largo. Nadie dijo que iba a ser corto ni fácil. O sea, si es que empezamos el nuevo gobierno con esta luz, significa que recién es la luz. En 4 años, a dónde lleguemos, no sabemos, porque hay que trabajar con todos estos otros actores, con esa mitad del país o con ese 48% del país que cree en otras cosas, que cree que el Estado debe proteger todo, cuando el Estado tiene que sí dar salud, obvio, dar educación, no lo vamos a discutir, menos que tengan que ayudar a cierta gente. Pero recordemos que cuando se planteó el bono solidario, allá por los 98 más o menos, se suponía que era bono transitorio. Ahora se ha convertido en una obligación estatal. Y que Entonces, ¿qué nos pasa con el país? se ha duplicado los usuarios, lo cual demuestra Además, que hay más pobreza, claro. sí, o sea, si tú, y claro, estamos en medio de una pandemia, poca gente tenemos trabajo, de acuerdo, pero justamente tenemos que ayudar. O sea, yo siempre digo, a ver, si tengo la capacidad de pagar a alguien que me lave el carro, ayudemos con eso, por una sencilla razón. Yo siempre digo eso, y eso son testigos, toda la gente que me conoce, es el trabajo dignifica. Claro. No importa qué tan pequeño sea. Y ahí uno pero el puede trabajo te incluso hace pagar. sentirte humano. Y ¿Perdón? ahí uno paga con satisfacción porque hay un trabajo. El de regalar parece que es como que no está bien, ¿no? Les quiero plantear a las dos que veamos entonces un Ecuador con esta nueva visión y que los políticos, los que nos van a conducir, observen esta nueva visión de compromiso, de solidaridad, de lo que dice Saudi en la familia y Patricia también. Dice, nuestros papás no es que nos decían qué marca de zapatos quieres, estos son los zapatos que hay. Y no es que, no, y agradecíamos el tener zapatos y ropa para cambiarnos y comida para comer. No, ahora esto también ha pesado, la marca, la diferencia, el celular, algunos tienen una especie de computadoras ambulantes y no saben para qué, entonces, solo para chatear y digo, oigan, entonces sí, este trabajo conjunto, ¿cómo reconstruimos, Patricia? Y les planteo ahí, tendrá que hacerles entender esto a nuestros políticos, que los mensajes que nos mandan son malos para poder construir esta nueva sociedad. Yo creo que los políticos lo que deben entender primeramente es que el poder es para servir a los demás y no para servirse del poder, que es lo que generalmente ha ocurrido en nuestro país. Ellos son nuestros empleados y como nuestros empleados deben cumplir con ciertas ser éticos, trabajar primero, trabajar y trabajar. No es cuestión de fiestas, no es cuestión de celebraciones, esas deben ser ocasionales. O sea, el trabajo, somos uno de los países con menos productividad y eso es lo que nos hace tan caro. Le culpan siempre al dólar, pero en realidad es que nosotros no somos muy productivos. Es la ley del menor esfuerzo. Y los que deben ser modelos de comportamiento, llamemos así, los políticos, son modelos de lo que no se debe ser. Una sociedad aprende sus valores de los maestros, de los padres, de los políticos. Y si estos no son lo que deben ser, entonces no nos quejemos después de los niños que tenemos. Necesitamos redimensionarnos y pensar que sí, somos un país con recursos limitados y que esos recursos limitados deben ser administrados de manera pulcra y para beneficio de los que menos tienen. Y también que todos, como decía Saúl, necesitamos arrimar el hombro.
y contribuir, ya sea con impuestos, porque eso también somos campeones de evasión. Resulta que personas muy acomodadas pagan menos impuesto que el que gana un sueldo fijo y que a él sí le mochan de repente. Claro. Y que es Entonces, permanente porque esas está son las ahí. cosas, claro, esas son las cosas que debemos cambiar. Ya. Como dice Saudi, necesitamos tiempo, pero se comienza Hay por una poco. luz entonces. Sí, Sí, es esta necesitamos votación ahí. tiempo. Tú O decías, sea, hay una luz en el sentido ya, de que sí, 33% querían otra cosa, sí, pero la mayoría quiere paz, la mayoría quiere oportunidades, que es lo que debería dar el Estado, y la mayoría quiere trabajar. Y como decía Saudi, tú le das el dólar al que te, o lo que sea al que te limpie el carro, es un trabajo y no hay nada más digno que un trabajo, ni nada más indigno que recibir caridad. claro, Saudia, entonces, y estamos a puertas de que la Asamblea resuelva. Eh, Se han descalificado mutuamente y la experiencia de ustedes al cubrir la política y esencialmente al ver cómo funcionan los congresos, la Asamblea. Estos mensajes de no poder dialogar o incluso decir, oigan, es que si dialogo con ellos, el electorado que me eligió a mí se molesta o los que votaron por los otros quieren aprovecharse para gobernar ellos que no ganaron. Y esto comienza también a tener el código de ética. ¿Cómo aplicar, por ejemplo, este código de ética que anuncia el presidente en el Ejecutivo, pero que en la Asamblea vemos que hasta el día de ayer nomás terminan resolviendo leyes que nunca las han tratado con claridad? Y claro, o sea, no resolvieron los problemas propios de la Asamblea. Eso también cuenta cómo debería trasladarse este código que nos plantea el presidente a la Asamblea, por ejemplo, Saudia, que la conoces también. Sí, o sea, a ver, me haces de acuerdo de cómo siempre han sido las negociaciones de Congreso, ¿no? Que son todo por abajo, nada transparente y finalmente están pensando en su proyecto político personal o en su proyecto político partidario. Aquí estamos en un momento en el Ecuador, un momento muy grave en el que tendrían que hacer el esfuerzo de mirar por el Ecuador, que es una palabra que siempre se olvidan porque siempre están pensando, o sea, todos esos discursos de mi elector, mi elector, mi elector, es para hacer lo que ellos realmente van con su agenda, si quieres, oculta o su agenda de sus propias creencias, pero cuando tú vas a una función de servicio público, como es estar en una asamblea, tienes que hacer compaginar tu agenda pero sin renunciar al que es el beneficio del país. Si a ti te dicen, el país está por caerse en un barranco, tienes dos opciones, o ayudas a sostener para atrás o ayudas a empujar, es que no tienes dos caminos. Entonces, yo lo que trato de decir es, si sabemos que están aprobando leyes como esta, que con todos los derechos que pueden tener los profesores, ojo, que estoy usando la Sí, palabra sí. derecho, pero también tienen obligaciones, y ellos saben que no hay el dinero, ¿de qué estamos hablando? O sea, no habría cosa más digna que del mismo magisterio salga el petitorio para que digan, ¿saben qué? ¿Cómo Esto es financiamos? inconstitucional, porque sabemos que es inconstitucional, porque no hay financiamiento. Entonces eso se llama honestidad, eso se llama trabajar por la derecha, eso se llama cada quien tiene que hacer su trabajo, cada quien asume su responsabilidad. Porque si no, volvemos siempre al círculo vicioso, es mi derecho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, aquí en los políticos, en la asamblea ayer creo que era Henry Kronfle, no estoy segura, pero él decía, yo hablé con algunas de estas bancadas y les decía que eso no es competencia del legislativo. Eso es una posición sensata. ¿Y Claro. por qué no? O sea, y decir que es sensata a ti no te hace de partido X, Y o Z. Te hace simplemente un observador o un ciudadano que dice, hay posiciones sensatas y a la política de este país hay que meterle muchísima sensatez. Y eso implica que los políticos empiecen a hacer una comunicación pública sensata, porque es bien fácil seguir trabajando en la emoción cuando sabemos que lo que se viene es demasiado complicado. De lo que veo, tratan de dar ciertas informaciones para decir, bueno, va a ser difícil, pero no nos mintamos, o sea, va a ser recontra difícil.
Y si no ponemos el hombro, quienes va a perder no son los que votaron por el otro, por la otra candidatura, porque eso ya no cuenta, eso ya se acabó, Claro. ya estamos en otro Ya, momento. ya El decidimos que se una friega cosa. es el país, es un punto. Claro, Exacto, el país es el que se friega. Es que el juego es desestabilizar gobiernos. Por favor, ¿dónde está el famoso amor al país, a la patria? Seamos un claro. poquito coherentes y los políticos ahora más que nunca van a tener que ser terriblemente coherentes y los ciudadanos, no todos están, o sea, todos dicen que no les gusta la política, pero todo el mundo opina de política, ¿no? Claro, Pero sí, sí tenemos que empezar a exigir y decir, a ver, digan la verdad y digan cómo lo vamos a hacer. Y ¿saben qué? Sí, va a doler. O sea, siempre el órgano que más duele es el bolsillo. Pero sí hay que decirles a los transportistas, señores, o sea, ustedes no protestaron cuando el diésel estaba más barato, ahora como les dolió el bolsillo, entonces sí. Y ojo, que yo también estoy afectada porque tengo mi vehículo y tengo que pagar claro, gasolina más cara cuando toca más cara. ¿Y qué hacemos? ¿Hacer claro. huelga por todo? Entonces, eso es un cambio de actitud. Y ahí hay un tema que vale la pena entonces, y les pido a las dos en este último mensaje, es que también viene, las líneas pueden dar por quienes conducen, a quienes les elegimos. Esa es una línea importante, pero entonces de lo que ustedes nos han dicho, también hay una línea de compromiso ciudadano en el ejercicio de la ciudadanía. ¿Qué mensaje le damos entonces de comportamiento para que no nos pase lo que le está pasando a Colombia o nos pasó a nosotros en octubre del 19, para construir este encuentro que el presidente electo ha propuesto, Patricia? Yo creo que aquí viene ese viejo refrán, la regla es oro, no hagas a otro lo que no te gustaría que te Ujú. hagan a ti. Tenemos que aprender que yo no puedo ganar todo y el resto nada. A todos nos toca ceder, a todos nos toca ser responsables, a todos nos toca arrimar el hombro para crear un mejor país, para dejarle algo mejor a las generaciones que vienen. Una crisis siempre es una oportunidad para que un país se reinvente. Y esta pandemia que es tan dura, que ha costado tantas vidas, que ha visto tantas tragedias, es la oportunidad para decirnos cuáles son verdaderamente las cosas importantes y cómo vamos a trabajar todos por esas cosas importantes. Cómo vamos a hacer por coser el descosido tejido social. Sí, necesitamos conversar con los demás, pero no con agendas ocultas, ni con agendas fijas. Necesitamos también que no hay impunidad. Nuestro país se ha fregado porque aquí han ido a la cárcel solo los más giles, los que no tuvieron dinero o no tuvieron poder. Entonces eso tiene que cambiar. O sea, la ley debe ser igual para todos. Si yo delinco, tengo que pagar por mi falta. Esa es una realidad. Y cuando la impunidad no campee, entonces eso va a ser un disuasivo. Pero si la impunidad campea, todo el mundo va a seguir siendo corrupto. Patricia, Entonces, ahí hay un ejemplo, por favor, ahí, porque si es que hay un grupo que para llegar, para estructurar la asamblea que hace falta, negocia con todos, pero sobre la mesa, y no tiene unas líneas que no hay que pasarlas, como las de respetar la institucionalidad y eso. eh, no debemos desprestigiarlo, vale la pena que se organicen. Por decir algo, se ve que IDE y Pachacute, si se juntan con el correísmo o UNES, como se los quiera llamar, podrían tener una mayoría. ¿Eso podría ser un mensaje contrario a lo que se está buscando? el problema es qué es lo que acuerdan. Ya, O sea, si es un acuerdo programático para decir vamos a trabajar porque haya salud para todos, ¿quién va a oponerse? O para que luchemos contra la desnutrición infantil, ¿quién va a oponerse? Pero el problema es que la línea de base del correísmo es
necesitamos comisión de la verdad Para la para que se impunidad, revisen los juicios. Exactamente. eso Eso no. es imposible. O sea, ese es una línea con la cual creo que la mayoría no está de acuerdo en el país. Y no deberían estar tampoco bancadas como la ID y Pachacuti, que se erigieron precisamente buscando ser diferentes. Entonces, creo que no debería haber esa asociación Y, con UNES. y si es No que porque ellos no merezcan tener, sino porque su línea de base es Correa es inocente. lo mismo Y eso pasaría si es no que está bien. el Partido Social Cristiano y Creo lo hace. Tiene la misma medida que si lo hace Pachacuti y la Izquierda Democrática. Porque también puede ser que el Partido Social Cristiano y Claro. Creo hagan el acuerdo con UNES, ¿no? Son los tres grupos que están funcionando. Lo lógico sería que hagan el acuerdo, Creo, y Pachacuti e Izquierda Democrática y los socialcristianos, de ser posible. Como una respuesta a lo que pasó en las elecciones. Exactamente. Ya. Eso sería lo lógico, pero en este país, como dice Saudia, la sensatez es una virtud bien escasa, bien escasa. Claro. Saudia, entonces. Pero ojalá, Sí, perdón, Patricia, sí. sí, ojalá no nos demuestre esta nueva asamblea con nuevos integrantes que son más de lo mismo. Sería una gran decepción. Saudia, esta decepción que nos anticipa Patricia y dice sería una tremenda decepción, pasa por también ese tema práctico. Hay que organizar la asamblea. Y claro, cada uno tiene su agenda, sí, pero ¿cómo invitamos a despojarse, lo que tú decías, de esas agendas para una visión nacional? ¿Se tolerará uno de estos acuerdos posibles con los cuales se hace mayoría, incluso absoluta? A ver, lo que pasa es que también tenemos que, en este esfuerzo de construir una agenda, partir de algo que se dijo ayer en tu programa, la capacidad de gestión que tiene realmente la función legislativa, que es legislar y fiscalizar. O sea, si vamos a tratar de empezar a meter el legislativo a cruzar ciertas líneas, ya tiene bastante con lo que tiene que hacer. Entonces, ¿por qué quieren cruzar otras líneas? Claro, porque tienen todo el lío este de la cultura del favor, de que yo te legislo, pero ayúdame con esto, con lo otro. Entonces, mira lo complicado que es cambiar la cultura justamente también del legislativo. Yo sé que se tienen que organizar, pero es que hay líneas que tú no puedes no puedes romper. Por ejemplo, si la función del legislativo es legislar y fiscalizar, ¿cómo te vas a poder poner a negociar una comisión para revisar lo que hizo la justicia, cuando la justicia es otra función del Estado? Y fiscalizar, no pueden negarse ellos, quitarse el poder que ellos mismos tienen, que es de exigir cuentas no solo al gobierno que entra, sino a todo lo que pasó. Porque miren que llevamos montones de tiempo con este tema de rendición de cuentas. O sea, Y no a ver, yo estoy de logramos. acuerdo. Cometes una infracción, tienes que pagar la consecuencia de esa infracción y ahí vas generando el tema de la cultura que hablábamos al principio. Pero sí, dentro del marco legislativo, primero hablemos insisto, con un poco de sensatez. Se pueden hacer leyes y se pueden fiscalizar. Hasta ahí llega la acción legislativa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tienen algunas cuestiones muy concretas de leyes. Ok, readaptemos dentro de las propuestas que se van a debatir. Pongamos un grupo de leyes como prioritarias. Necesitamos algo en economía, vamos por el tema económico. Necesitamos algo en orden social, vamos en lo social. Pero es que parecería que están negociando que ellos van a hacer obras o que ellos van a gestionar dinero, que es justamente todo lo que está prohibido por ley que hagan ellos. Entonces, partamos hasta donde ellos pueden trabajar, que es hacer leyes y fiscalizar. Si es que eso se machaca, se aclara y se dice, tienen que llegar a un acuerdo. O sea, si es que algún grupo está pidiendo que no se fiscalice, deberían denunciarles. Y bueno, se han Porque hecho, eso ¿no? va contra la misma Constitución.
Sí, se han hecho y se han denunciado, lo cual puede provocar, incluso, decía Salvador Quispe, alguna amenaza de quien le hizo un planteamiento. Se me fue el tiempo y quiero agradecerle a Patricia Estupiñán y a Saudia Leboyer, no solo por reflexionar públicamente, por cedernos de este tiempo que nos han dado, sino por los aportes que permanentemente hacen, ¿no? Les estaremos convocando para seguir, porque la tarea de los comunicadores es esta, ¿no? El seguir. Somos incómodos a veces para el poder, y yo suelo decir no a veces, siempre y para quien quiera que llegue al poder. Muchísimas gracias, Saudia, muchas gracias, Patricia. Un gusto saludarles. Estamos terminando y la papaya está a la puerta. Muchas gracias, hasta mañana.